quiero hablarles, estuvimos viendo, ¿no? Hemos traído una serie que se llama Edificadores. Y cuando el pastor me echó la llamada para decirme que me tocaba compartir a la casa, pues yo no le dije, pues, ¿qué te interesa? Le dije, o ¿cuál es el camino que traemos como iglesia, que te gustaría que yo siguiera? Y me dijo, pues Roberto, me dijo, hemos estado hablando de fundamentos para la casa, dijo, pero los fundamentos siempre son a través de la palabra. Y me dijo, pues lo tuyo es dar clases, la palabra, habla acerca de la palabra. Y le dije, bueno, para mí eso es fácil, le dije. Pero en cuanto terminé de hablar con él, vino para mí a mi cabeza un versículo que lo hemos visto, yo creo todos, y todos lo conocemos. ¿Me lo pones aquí, Jonah, por favor? Y quiero que lo leamos juntos. Está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Dale, carnal. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, ¿sigue? Y para mostrarle cómo debe vivir. Sigue, carnal. Y de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Y ya si tú te la sabes en la versión Reina Valera 1960, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia, para que los siervos de Cristo sean perfeccionados para toda buena obra, ¿no? Ahí parafraseándola un poco es lo que dice la palabra. Y yo quiero hablarte acerca de la palabra porque aunque es el fundamento de nuestra fe, muchas veces no tiene el valor en nuestras vidas que debiera. Muchas veces nosotros la pasamos por alto y preferimos vivir una vida de experiencias, de emociones, y nos olvidamos que el fundamento siempre va a ser la palabra. Y me puse yo esta pregunta, me pregunté yo, ¿por qué es necesaria la palabra? Y escribí esto, ¿no? Dice, para nosotros como cristianos y seguidores de Jesús, la Biblia es la palabra de Dios. Y debe de ser considerada necesaria en nuestra vida como la fuente principal y el único recurso autorizado de una revelación divina, del plan de salvación, la guía y el alimento espiritual que cada cristiano necesita. Eso es lo que es la palabra. Eso representa la palabra en mi vida. No solamente es la única fuente oficial de revelación de lo divino, sino que es el sustento para mi vida. Y muchas veces como cristianos no vivimos y venimos a la iglesia y disfrutamos de una reunión. Claro, la alabanza está bien padre, gracias equipo de alabanza. Y tenemos otras actividades como iglesia, pero todo esto tiene que entenderse que está fundamentado en la doctrina o en el principio bíblico que nos enseña la palabra. Y es importante que cada uno de ustedes como cristianos, no sé si tengas 1 año, 3 meses, 2 días, 20 años en el Evangelio, continuamente tienes que ir a ella para renovarte, continuamente tienes que ir a ella para confrontarte a ti mismo, porque el estándar que nosotros deberíamos de manejar en nuestra vida está escrito aquí. Entonces quiero hablar de 4 puntos de cómo la palabra en la vida de un cristiano viene a ser verdad, viene a ser real y viene a ser viva. El primero es, la palabra nos revela el carácter de Dios y su voluntad. Leímos la base bíblica que les puse aquí, que es 2 de Timoteo capítulo 3, 16, y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo, no me acuerdo, dice que todos los santos hombres de Dios fueron inspirados por Él para escribir este libro. Entonces nosotros estamos leyendo aquí, cuando nosotros agarramos nuestra Biblia, no sé si tú tengas en tu casa una Biblia física,
No sé si tú tengas en tu casa una tablet o algo con lo que tú puedas recurrir a la palabra. Yo siempre les recomiendo una Biblia física porque a veces nos distraemos cuando la tenemos en el celular, ¿no? Entonces, vivimos toda nuestra vida o vivimos a veces nuestros días sin ir a consultar este manual de vida que habla, que es inspirado por Dios. Y puedes levantarte tu día, puedes aventarte una oración de lo que lo que sea para ti necesario en tu oración, e irte al día y pasar toda tu vida en tu rutina diaria, irte a trabajar, regresar, atender a la familia, hacer los quehaceres, etcétera, y nunca haber tocado este libro durante el día. Y me pregunto yo, ¿cómo podemos vivir esta vida cristiana sin escuchar la voz de Dios? ¿Cómo podemos vivir esta vida cristiana día con día sin pasar tiempo con Dios? Ahora tú preguntarás, ¿cómo puedo pasar tiempo con Dios? La palabra dice que fue inspirada por Él. Entonces, cuando tú agarras tu Biblia y la lees, estás oyendo los susurros del corazón de Dios a tu vida. Estás oyendo esas palabras de amor que tu corazón necesita. Porque tu esposa, tus hijos podrán darte palabras de amor, pero cuando Dios te habla, su amor es absoluto. Su amor no está condicionado a cómo eres o cómo vives o qué haces o qué das. Él te ama porque Él te creó. Él te ama porque para amarlo tú, Él te tuvo que amar primero. Entonces, cuando tú hables tu palabra, tu Biblia, y empieces a leer, Dios es hablándote a ti, enamorándote, tratando de construir esta relación contigo y que tú te puedas acercar a Él. Si algo Dios busca constantemente es tener una relación de intimidad contigo, es poder pasar contigo tiempo, es poder susurrarte a tu oído palabras que Él tiene para ti. La Biblia no solamente representa las palabras de Dios a nuestra vida, sino que también esta palabra de la que estamos hablando nos revela el carácter de Dios y su voluntad. Por esta razón, la Biblia es tan esencial. Es el único camino que Dios ha elegido para revelarse a sí mismo y su propósito para la humanidad. Es el único camino que Él eligió. Y si leemos la palabra, dice que el cielo y la tierra pasarán. Dice, mas mi palabra, esa no pasará. Y podría darle ejemplos históricos acerca de cómo la Biblia ha vivido un tiempo de persecución, de destrucción, y sigue estando vigente hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque dice la palabra, y lo que dice la palabra es real, déjame vaya la redundancia. Si Dios te ha dicho algo que está escrito aquí y es aplicable para tu vida, ten por seguro que pasará. Porque Dios no habló ninguna mentira en este libro o cosas que puedan ser cuestionadas que no puedan aplicarse a tu vida. La palabra, como les decía, nos enseña a conocer a Dios. La palabra provee un entendimiento de la naturaleza de Dios, de su amor, de su justicia, sabiduría, compasión, que no puede ser completamente comprendida solamente por estar observando, las experiencias de una persona. Yo me pudiera pasar horas aquí enseñándote ejemplos de cómo Dios me ha bendecido y diciéndote cuántas veces yo he podido encontrar que la Biblia es verdad y decirte mis experiencias con Dios, y tal vez te animen y tal vez digan, no, sí puedo hacerlo, Dios pudo hacerlo con Roberto, también lo puede hacer conmigo. Pero si algo yo te puedo decir y algo que yo puedo sustentar es que la razón por la que yo sigo aquí, más allá del apoyo de mi familia y de mis padres, de mi esposa ahora, es porque he pasado tiempo leyendo la palabra, y cuando he estado en mis momentos más bajos, en esos momentos en los que yo estoy solo con Dios y que nadie sabe las situaciones que yo estoy pasando,
es cuando la palabra ha podido hacer viva en mi vida. Pero esto es algo que tú puedes experimentar a solas, en un aspecto muy personal con Dios. El abrir tu Biblia, que son las palabras, la voz de Dios susurrándonos a nosotros, está a tu alcance para que tú puedas tener estos momentos de intimidad, impacten tu vida y tu relación y puedas ser una persona independiente en el conocimiento de Dios. Claro, nos reunimos aquí para aprender de Dios como iglesia, como un solo cuerpo, pero Dios quiere pasar tiempo contigo en lo oculto. Dice la palabra que tomes un tiempo para ti, cierres tu puerta en lo secreto, y dice que tu Padre que ve en lo secreto, Él pasará tiempo ahí y te recompensará en público. Más allá de buscar una recompensa de Dios, el pasar en tiempo con Él, el estar con Él, que Dios pueda hablarte contigo y diga, ¿sabes qué, Roberto? Estos son los planes que yo tengo para ti. Planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y todo eso puedo ir a mi diario caminar, a mi diario vivir, estar allá en la calle y estar afrontando la vida, buena o mala, situaciones buenas o situaciones malas, y siempre tener el sustento que puedo llegar a la palabra y fortalecerme. Y puedo llegar a la palabra y sustentarme en ella. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nos ha hablado a través del Hijo. Esto simplemente les estoy dando versículos para que vean que la palabra habla acerca de la hermosa esencia de nuestro Dios. Él siempre está tratando de revelarse a nosotros como hijos. La palabra también nos ayuda a entender un plan divino. La palabra, si tú la lees y tienes cuestionamientos, puedes entender cómo se creó el universo. El problema con el pecado y el plan de Dios, que es consistente con una redención a través de Cristo, dándonos una visión más grande, más extendida del amor que Dios tiene para la humanidad. Estoy hablando acerca del carácter de Dios. A veces nosotros estamos hablando, ahorita Eric hablaba acerca del Vida Fest. El Vida Fest sí es la manera en que nosotros como iglesia hacemos labor social. Pero si algo en el corazón de la iglesia es no dar pan por evangelio. ¿A qué nos referimos con esto? Claro, vamos a contribuir, a ayudar en ciertos aspectos a la gente, ¿no? Nosotros aportando algo. Pero lo que nosotros queremos hablarle a esta gente, más allá de una despensa, más allá de una ayuda médica o jurídica o lo que nosotros vayamos a dar de servicios, es mostrarles que Dios los sigue amando, que Dios sigue preocupándose por ellos, porque el carácter de Dios es ese, es tener contacto con aquello que Él creó, es tener contacto con aquellos que Él creó para pasar tiempo con ellos, y que hubo un momento en el que el pecado rompió esta relación y constantemente Dios ha estado trabajando, ideando un plan para seguir teniendo ese contacto con nosotros. Y cuando nosotros hacemos este tipo de eventos como el Vida Fest, solamente es que nosotros queremos reflejarles ese amor, esa persona de Dios, ese Padre amoroso que dice, sí, yo sé que no te ha ido bien, pero yo sigo teniendo cuidado de ti, porque sigo amándote. ¿Por qué? Porque di a mi hijo en la cruz por ti y sigo buscando restablecer mi comunicación contigo. Ese es el propósito de Vida Fest. Que gente pueda encontrarse con ese Dios de amor a través de las acciones que cada uno de nosotros hacemos. Porque como cristianos eso es lo que Él nos ha llamado a hacer, ser un reflejo de su amor. Ser un reflejo, una extensión de sus brazos para abrazar a aquellos que necesitan. Para ser ese oído que no se agrava a oír los problemas de una persona. Pero para que tú puedas dar palabras de vida, como dice en Juan 6:68, dice, necesitas tener este libro dentro de ti.
Pedro le decía a Jesús, ¿a quién iré? ¿A quién iré cuando tú te vayas y solamente eres tú el que tiene palabras de vida? Pero cuando Jesús se iba a ir, dice, y cosas mayores ustedes harán en mi nombre. ¿Y qué son esas cosas mayores? Que tú tengas dentro de tu interior estas mismas palabras de vida para darle a aquellos que la necesitan, como representante de Dios en la tierra. Dos, dice, base para la salvación y útil para enseñar, habla la palabra. Ahorita en un mundo de tanto caos, en un mundo de tantas ideologías, en un mundo de tanta controversia, la palabra sigue siendo relevante. Tú quieres ver los problemas sociales con un foco óptico tal vez de, no, es que los tiempos han cambiado, es que la Biblia se quedó atrás, es que la Biblia ha pasado de moda. Pero cada una de las verdades que nosotros encontramos en esta palabra siguen aplicándose al diario vivir de toda esta humanidad. Porque los mismos problemas que vemos hoy en esta sociedad tan confundida, tan dañada, tan herida, Dios nos muestra aquí la solución. Dios sigue constantemente creando ideó este plan acerca de Jesús para salvarlos. Dice, la Biblia está centrada en la vida y la muerte. Mientras la salvación se obtiene por medio de la fe en Jesús, la Biblia es el instrumento mediante el cual el mensaje de salvación se comunica y se entiende. Hablaba ahorita, Eric mencionaba acerca del Vida Fest y decía que algunas personas de las que han estado en el Vida Fest se han quedado en la iglesia, algunas. Pero no es el propósito de nosotros hacer esta actividad para que la gente se quede aquí. El propósito de este tipo de actividades que hacemos es para que la gente se encuentre con Jesús. Y si tienen un lugar cerca de su casa donde ellos puedan ir, puedan encontrarse con Jesús ahí. Pero nosotros queremos ser ese puente en el que Dios pueda encontrarse con ellos una vez más y pueda restablecer su corazón, pueda restablecer su vida al orden que Dios quiere tener en él. Cuando nosotros permitimos que la palabra esta que nosotros leemos se haga verdad en nuestras vidas, nosotros podemos ser ese referente para la gente. Cuando la gente se acerca a ti en este tipo de eventos y que necesita una oración, puedas ser sensible a la voz de Dios en tu corazón y decirle, ¿sabes qué? Entiendo lo que estás pasando y esta es la solución. Acércate a Jesús. No es que tú no entiendes, tal vez yo no entiendo a complejidad lo que tú estás viviendo, pero yo sé que Jesús sí. Y puedas tú aplicar el amor de Dios a la vida de esta persona. ¿Por qué hago tanto énfasis en la palabra? Porque la palabra es la fuente de vida que nosotros deberíamos estar tan anhelados de dar a otros. Podemos dar pan, podemos dar bebida, podemos dar ropa, podemos dar dinero, pero eso solamente hace un impacto momentáneo en la vida de la gente. Eso es cuestión de tiempo cuando se diluye y ya no está. Pero cuando tú le hablas a la gente acerca de esta palabra, que está sustentada en el amor de Dios, eso en ellos crea vida. Eso en ellos crea el deseo de un cambio mayor. El deseo realmente de conocer a este Dios del cual tú estás hablando. Qué rico es que se te acerque a alguien y te diga, yo quiero conocer al Dios que tú conoces. Qué rico es que la gente cree en su deseo, en su interior este deseo de conocer a Dios. Como un día Dios te enamoró a ti a través de alguien.
que tú puedas hacer lo mismo con otros. Pero para esto tú tienes que pasar tiempo con Dios y a través de la palabra es cuando tú pasas tiempo con Dios y Dios puede hablarte y fortalecerte y Dios puede redirigirte porque tal vez no vas por el camino correcto. Dice la palabra que es útil para enseñar, para redarguir. Esto está hablando del pecado y está hablando a la iglesia en ese versículo. No está hablando para gente que no conoce de Dios. Está hablando para aquellos que conocen a Dios puedan ser perfeccionados para la obra. Entonces, cuando tú estás leyendo la palabra, no solamente estás aprendiendo lo que la palabra dice, sino que la palabra también te va a confrontar con el pecado que estás viviendo. Porque eso algo es bien importante en la vida del cristiano, es vivir una vida sin pecado. Y a veces hacemos el pecado algo tan normal, algo tan diario, y perdemos de perspectiva aquello que la palabra dice. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Pero la palabra dice que nos redarguye. ¿Cómo puedes ser redarguido tú de un pecado si no tienes tiempo en la palabra? ¿Cómo vas a encontrarte en tu vida y ver que tu vida no está acorde a lo que Dios quiere si no pasas tiempo en la palabra? Y esto es algo bien personal, iglesia. Les podré decir cosas, pero es algo bien personal. Porque la palabra te encara a ti con quien tú eres. Sin máscaras, sin lo que tú quieres dar a una persona a entender. Es cuando la palabra te confronta. Es cuando la palabra te reta a ser diferente. Entonces vemos que la palabra es útil para enseñar y es útil para redarguir. El pecado no es una opción como cristianos, hermanos. Eso debería ser algo que nosotros estamos en contra de. Y deberíamos enseñar a otros que una vida libre de pecado es una vida que Dios desea para nosotros. Porque cuando tú pecas, encadenas tu vida a ese mal. Y dice la palabra que si el Hijo de Dios nos libertare, de verdaderamente seríamos libres. Pero muchas veces tú no quieres dejar el grillete, porque no has sido confrontado con él. Y quieres vivir una vida en libertad, atado a pecados. Y es cuando nosotros podemos leer en la palabra, podemos ir a la palabra y decir: Dios, ¿sabes qué? Estoy equivocado en mi manera de vivir. Dios, necesito que me ayudes en esta área de mi vida. Pero no es hasta que eres confrontado a través de la palabra, cuando estas acciones en tu vida salen por naturaleza, a ser esa persona diferente. Yo me podría parar aquí a hablar de mí, darte consejos, hace esto, hace el otro. Pero el mejor consejo que yo te puedo dar es: agarra una Biblia, léela, permite a Dios que te hable en un tiempo a solas y permítele a Dios realmente que te hable. Dile: Dios, ¿sabes qué? Me voy a poner a leer tu palabra, que son tu voz a mi vida, y necesito que me hables. Créanme que Dios es el más deseoso de pasar esos tiempos con ustedes y revelarse a ustedes. Después dice que la palabra es útil para instruir. ¿Por qué es tan importante que nosotros leamos la palabra? Porque yo me puedo parar aquí, hermanos, y estarles diciendo 2 que 3 versículos y inventar una mentira. Y tú que no lees la Biblia, ¿me la crees? Y dice: no, es que el hermano dijo en la iglesia. Y la cosa no es así. Tú debes de tener en tu vida esta palabra para que cuando venga alguien con doctrinas falsas,
equivocadas, tú tengas el conocimiento para refutarlas, para decir esto no está ahí, esto le enseña la palabra. ¿Cuánta gente está adoctrinada en esta aún ahora, con tanto conocimiento que tenemos, con tanto acceso a la información? Tanta gente adoctrinada de una manera equivocada. Agarras tu celular, hay grandes maestros, no me malentiendan, hay grandes maestros en el Facebook, pero saber cuáles son esos grandes maestros es lo difícil. Porque ahora todos se creen expertos en la palabra, porque entendieron la palabra de una manera que les ayudó, que se les facilitó. Pero no son personas que realmente están pasando una vida de lectura, una vida de estudio de la palabra a profundidad. Lo que pensaron y lo que sintieron en el momento lo soltaron. Y muchas veces nosotros en nuestra ignorancia bíblica escuchamos una verdad de estas personas que están en el Facebook, que están en TikTok, que están en todas las plataformas y las queremos apropiar como verdaderas. Pero estas son medidas sensacionalistas que solamente están tratando de procurar cubrir el área emocional de tu vida y no fundamentarte en la palabra, en la verdad. Yo podría hablarles aquí de, vamos a motivarnos y estar al 100 y tienes que hacer esto y Dios está contigo, no tengas miedo y todo. Pero esas son emociones. Porque cuando tú te vas a tu casa, cuando tú estás solo, yo ya no estoy ahí para levantarte los brazos, para darte ánimo. Pero si tú puedes ir a la palabra, Dios te sustenta ahí. El rey David escribía en el Salmo 61, dice, cuando desmaye el corazón. ¿Cuántos nos hemos sentido tristes? ¿Cuándo nos hemos sentido tristes? ¿Alguien se ha sentido triste? Ahora no, que la ansiedad y la depresión y todo, dice, cuando desmaye el corazón. ¿Qué es cuando desmaye el corazón? Cuando no tengas ánimos de nada, dice, llévame a la roca. ¿Cuál es la roca? Es Cristo. Dice, llévame a la roca porque la roca es más alta que yo. ¿Sí me entienden lo que la palabra te está tratando de decir? No es un libro aburrido que agarras y no. Dice, cuando desmaye el corazón, cuando tú te sientas triste, cuando tú te sientas derrotado, cuando tú sientas que no tienes una oportunidad, dice, ven a mí, ven a la roca inconmovible, dice la palabra, ese es Jesús. Dice, porque yo estoy más alto que tú. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sientas que la situación te está ahogando, ¿qué hacen las tortuguitas cuando necesitan aire? Suben a la roca. Es lo mismo que Dios quiere que tú hagas. Que cuando la vida te esté aplastando, que cuando la vida esté haciendo de ti trizas, digas, ¿sabes qué? Puedes acudir a mí, yo soy la roca. Puedes subirte sobre mí, yo soy la roca, yo soy más alto que esa situación que estás pasando. Yo soy más alto que ese aspecto de tu vida que no puedes vencer. Súbete en mí. Pero ¿cómo vamos a hacer eso, hermanos? Si no abrimos la palabra y aprendemos estas verdades. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por eso la gente está tan apabullada aún en las iglesias. Porque no abren sus Biblias y leen este tipo de consejos. Pero todo está aquí. ¿Se fijan cómo algo que se escribió hace más de 2000 años sigue aplicando hasta el día de hoy? Versículos tan sencillos que son unas verdades espirituales poderosas. Y hay tantos versículos que les pudiera dar, se los conocen, Salmos 23, Salmos 91, tantos versículos en la Biblia que puedes utilizar en una situación en tu vida específica. Pero como no leemos la palabra, no los podemos aplicar y no podemos agarrar ese poder que la palabra tiene para restaurarnos, para levantarnos, para liberarnos, porque no pasamos el tiempo en la búsqueda de la voz de Dios en nuestras vidas.
qué bueno que somos solamente casa hoy. Bueno, tenemos un invitado, ¿no? Pero esto es bien necesario, iglesia, que tú como iglesia sepas que estas verdades siguen aplicando el día de hoy y tú las puedes utilizar para tu diario vivir. Dice la palabra, ponte la armadura de Dios, con la cual podrás repeler los dardos del enemigo. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del evangelio. Entonces, todo esto dice la palabra para que tú puedas hacer frente en tu día a día a las circunstancias, a las situaciones que han querido venir en contra de tu vida. Pero esto, hermanos, este conocimiento está en la palabra, que es la única revelación que nosotros tenemos, dada por Dios. La otra vez me tocó dar clase en el discipulado y les decía, está bien padre que podamos leer un chorro de libros de grandes autores, hermanos que tienen un conocimiento vasto acerca de la palabra y de Dios, pero aún esos libros no superan las verdades que la palabra nos dice. Este siempre debe ser el libro que esté fundamentado en nuestra vida. Y solamente te estoy dando ejemplos bien pequeños de lo que la palabra dice, pero cada una de las situaciones de tu vida, si tú vas a la palabra, hay una palabra de aliento para ti. Una palabra que te eleve a una posición mayor. Y aun cuando estás fallando, aun cuando estás en un pecado, la Biblia también dice, ven. Dios dice, ven, acércate. Porque en tu debilidad, en ese pecado que tú estás fallando, yo puedo mostrarte mi poder. Y cada una de estas promesas que yo les estoy hablando están en este libro, que muchas veces dejamos olvidado, que muchas veces no lo ojeamos, no lo leemos, lo puedes tener en tu casa abierto, no tiene ningún poder. Ningún poder tiene, hasta que este pan de vida del que hablamos está dentro de ti. Porque esto que emana, esta vida que emana de este libro tan precioso, estas palabras de parte de Dios a nuestra vida, generan una vida hasta que están dentro de ti. Y que realmente de ti pueda emanar esta agua viva, este manantial, que no solamente va a purificar tu ser, sino que va a dar de beber a otros que lo necesiten. Déjenme leerles algo que puse aquí. Dice que la palabra es, obviamente es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para destruir injusticia. Cuando nosotros aprendemos la palabra, cuando nosotros estamos siendo instruidos en ella, nos llena de normas que nosotros debemos de seguir. Ahora, yo sé que hay un mundo, ahorita las escuelas ha hecho un show, ¿no?, con el aspecto ideológicos que le quieren meter a las generaciones jóvenes. Pero ¿cómo vamos a contrarrestar esto? Nosotros, desde el hogar, ¿verdad? Porque el gobierno ya lo metió a las escuelas, eso es un hecho. Están los libros de texto, hablando de diferentes familias, cuando nosotros sabemos cuál es el modelo original. Pero ¿qué vamos a hacer contra ese tipo de cosas? Dice la palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un tiempo como familia, enséñale a tus hijos acerca de estas verdades espirituales. Como familia, tomen un tiempo y aprendan acerca de la palabra juntos. Ciméntenlos en este momento, en estas etapas cortas de la vida, que Dios pueda encontrarse con ellos a través de esta palabra y que ellos puedan hacer
de esta generación que traiga un cambio. Esta generación que no se doblegue a las ideologías. Esta generación que pueda decir, ¿sabes qué? Eso no es correcto. Eso no es lo que me enseñan en casa. Yo no me voy a adoctrinar a lo que me están enseñando hoy. Porque están siendo bombardeados esta generación. Si tienes alguna plataforma, las plataformas como Disney, Netflix, todas ellas tienen estos casos de ideologías. Se están en una escuela, les están enseñando cosas que no tienen que ver y después van a estas plataformas y ven en las mismas caricaturas o en los mismos dibujos animados estas situaciones, tratando de normalizar algo que no está correcto delante de Dios. Pero ¿cómo vamos a contrarrestar esto? En tu casa, en tus tiempos de devocionales con Dios, agarra a tus hijos. Si algo me ha mantenido hasta el día de hoy es que hubo un tiempo que como familia leímos la palabra, orábamos antes de salir de la iglesia, de la casa a la iglesia. Si alguien me enseñó el amor por la palabra, fueron mis papás. En la casa tenemos muchos libros a los que yo tuve acceso para leer porque pues ellos quisieron conocer de Dios. Y eso me cautivó a mí. No he sido perfecto. Mi caminar, no te voy a decir que he sido la blanca palomita, no, he fallado muchas veces. Muchas veces. Pero lo que me ha mantenido aquí firme es el conocimiento que yo puedo adquirir conociendo a Dios a través de su palabra. Tú quieres que tus hijos, darles una herencia, está excelente. Déjales terrenos, dinero, lo que tú puedas. Está bien. Pero si tú les dejas este libro en sus corazones, créeme que has hecho el mejor trabajo que puedes hacer como papá. Amén. Los has fundamentado en una verdad que los llevará por el resto de su vida. Inviertan en ello, hermanos. Compren una Biblia a sus hijos. Enséñenles a leerla. Pasen tiempo con ellos. Y se los digo, esto no lo estaba en mis escritos, esto nació ahorita en mí. Si tú enseñas a tu hijo a caminar con Dios ahorita, va a ser muy difícil que alguien venga a querer soltarle su mano. Dios lo va a tener agarrado. Y no va a vivir una vida, te voy a decir que perfecta, que no se va a equivocar, que no va a cometer errores. Pero Dios siempre va a estar ahí para encontrarse con él. Y él va a saber que puede regresar a casa. Porque tú le enseñaste eso. Enséñale a volver a Dios. Enséñale desde esta etapa temprana de su vida a conocer a Dios y saber que el Dios de amor siempre va a estar esperándolo con los brazos abiertos. Si yo estoy aquí fue porque a mí me enseñaron eso. Porque yo pude aprender eso. Que a pesar de los errores, de las faltas que yo pude haber cometido, Dios siempre dijo, yo te amo y puedo perfeccionar tu vida. Acércate a mí de nuevo. Ahí se los dejo. Y la última parte dice, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y ¿para qué? Corregir. Nosotros no podríamos tener una vida correcta o no podemos vivir una vida correcta delante de los ojos de Dios si no hay disciplina. Porque dice la palabra que Padre que ama, corrige. Pero esta disciplina no es como que en contra, o esta corrección de la que estoy hablando no es como una disciplina en sí, sino para corregir esas áreas de tu vida que no están bien, esas áreas que han sido manchadas por el pecado. Para eso está la palabra, para volverte a redirigir al camino correcto. Para que te diga, no, eso que tú estás pensando que es así, no está bien. Es de esta manera. Sí, yo sé que pudiste pensar que era correcto, pero no. Tienes que caminar por acá. No es a la derecha, es hacia la izquierda. No te muevas a un lado, vete por el centro. A veces nosotros queremos descubrir, Dios, ¿cuál es la razón por la que yo estoy aquí? Todo eso está en este libro.
Pero a veces nosotros traemos unas ideas incorrectas dentro de la casa aún, que necesitan alinearse a lo que la palabra dice. Porque tal vez te las enseñaron mal, porque tal vez las entendiste mal, o porque tal vez en el momento que tú abriste la Biblia no traías este conocimiento profundo de Dios y te ondeaste, ¿no? Entonces la palabra sirve para eso, para redireccionarte en el lugar correcto, hacia el camino correcto. Entonces, podemos tener las ideas que queramos, pero es hasta que nosotros vamos a la luz de la palabra que podemos cambiar nuestra vida al rumbo correcto. Yo tengo fácil más de 20 años conociendo de Dios, y aunque he leído la palabra, aunque he pasado tiempo con ella, me equivoco. ¿Y cómo puedo saber que me equivoco? Porque cuando voy a ella me está marcando: Roberto, tú no estás bien. Y el hecho de que tú tengas 2 semanas conociendo a Dios, no estoy diciendo que alguien aquí lo tenga, pero no es la importancia en el tiempo que tú tengas de cristiano o no, es en el tiempo que tú pasas aquí. Puedes tener 2 semanas, pero si te estás alimentando de la fuente, lo más seguro es que no vayas a fallar. Pero si tú tienes 2 semanas, te animo a que conozcas a Dios a través de su palabra. Que agarres tu libro, lo abras, lee los proverbios. Hay 31 proverbios, uno para cada día del mes. Empieza por ahí. Encuéntrate con Dios a través de los proverbios, porque dice la palabra que para adquirir sabiduría, lee los proverbios. No te tienes que quebrar la cabeza, no. Si tú no tienes esta área pulida de tu vida de agarrar un libro y leerlo, no te estoy pidiendo que leas la Biblia en una sentada. Lee un capítulo diario. Permite que Dios empiece a crear esta hambre en ti para que lo conozcas. Permítele a Dios que empiece a conocerte, y cuando la leas y digas: a esto aplica a mi vida, y Dios puede hablarte a través de eso. Pero los animo, hermanos, a que desempolvemos nuestras Biblias y nos sumerjamos en su palabra, que es la voz de Dios a nuestra vida. Yo sé que a veces puede ser tedioso, a veces podrás quedarte dormido con tu Biblia ahí en la mano, pero sigue insistiendo hasta que esto se cree en ti un hábito, porque este hábito vale la pena tenerlo. Este hábito sí vale la pena tenerlo. Este hábito de agarrar tu Biblia y leerla y pasar y dejar que Dios te hable a través de ella, vale la pena. Y no lo hagas como unas personas que abren la Biblia y con el dedo agarran un versículo y Dios me hable. No es ruleta rusa. Agarra tu Biblia y ¿sabes qué, Dios? Voy a disponer estos 10 minutos. Estos 10 minutos, Dios, voy a leer esta parte de la Escritura. 10 minutos, háblame. Permítele a Dios que te hable. Y vas a ver que la Biblia va a empezar a cobrar una vida en ti. Vas a empezar a ver que la Biblia se aplica a tu vida de una manera tan específica. Y no vas a tener duda que es Dios hablándote. Pero tenemos que permitirle a Dios el tiempo, darle a Dios ese tiempo para que podamos conocerlo y hablar. Y dice que cuando has pasado estas 4 etapas, cuando has sido enseñado, cuando has sido redarguido, cuando has sido instruido y corregido, dice que eres perfeccionado. ¿Para qué? Para hacer la labor que Dios nos mandó a hacer. Pero necesita Dios atender estas 4 áreas de tu vida para que tú puedas hacer la obra correctamente allá afuera. Porque cuando vamos allá afuera, si tú has leído la palabra, en ti hay un manantial del cual ellos pueden beber. Por eso es tan importante. Cuando Dios ha tratado en estas 4 áreas de tu vida, estás listo para darle a otros lo que Él quiere dar.
su vida, su amor, su misericordia, su perdón. No es que no lo puedas hacer ahorita, pero cuando has pasado por estas 4 áreas, has sido perfeccionado en esas áreas para hacerlo. Porque tú entiendes que tú te has equivocado. Porque tú entiendes que tú has errado. Pero tú has entendido que en Él has encontrado ese amor y el perdón y la misericordia para ser restaurado y poderle mostrar a otros que hay un camino diferente. Un camino donde hay amor, donde hay paz, donde hay tranquilidad. Que podemos descansar completamente en Él, pese a lo que el mundo dice, pese a lo que el mundo esté viviendo. Yo puedo ir a casa y descansar en Él, porque a través de la palabra he sido corregido, he sido enseñado, he sido instruido, he sido nutrido, y podamos dar lo que Dios quiere que esa gente conozca. No necesitamos más palabrería vana, hermanos. Necesitamos que la gente hable vida. Necesitamos que tú y yo hablemos vida allá afuera. Deja claro, las experiencias que vivimos en Dios son excelentes, pero cuando tú hablas esta verdad, cuando tú transmites esta vida a la gente, dice que su palabra no vuelve vacía. Su palabra, no mis palabras. Su palabra, dice, no vuelve vacía. Vamos a tener estas actividades de fin de año, hermanos. Es una oportunidad de que tú te des a otros. Que lo que tú des venga del corazón de Dios para ellos. Dejemos de darlo de nuestra cosecha y permitamos que Dios hable a través de nosotros cuando hay palabras de Él en nosotros. Tú dices, Dios no me habla. Es porque no has leído la palabra. Porque cuando tú tienes este deseo de conocer a Dios, tú vas a la palabra y Dios puede hablarte. Y pues no quiero para tomar más tiempo, muchas gracias, ya quería dejar esto. Es ahí, yo ya concluí, no quiero añadirle más porque es lo que Dios puso en mi corazón. Hermanos, pasemos tiempo con Dios. Aliméntense de lo que la palabra dice. Y permítanle a la palabra revelarse en ustedes y que ustedes puedan dar vida a otros a través de esas mismas palabras. Dios me los bendiga. Muchas gracias por su atención.